Rasgos, métodos y enfoques que contribuyeron al genio de Albert Einstein. 1. Cultivar una imaginación y creatividad poderosas. Las fuentes destacan que el éxito de Einstein no provino de la fuerza bruta de su capacidad mental, sino de su imaginación y creatividad. Era capaz de visualizar cómo las ecuaciones se reflejaban en realidades físicas. Un aspecto clave era su capacidad para realizar experimentos mentales, Gedankenexperiment, visualizando situaciones físicas, como viajar junto a un rayo de luz o experimentar la gravedad dentro de un ascensor. Esta habilidad, fomentada por su educación en Aarau que priorizaba la comprensión visual, le permitía dar saltos conceptuales que escapaban a otros pensadores. La imaginación era, para él, más importante que el conocimiento. Aplicación: fomentar la visualización de conceptos abstractos, no limitarse a los datos, sino intentar ver las teorías en acción. Realizar experimentos mentales para explorar las consecuencias de las ideas. 2. Cuestionar el conocimiento existente y la autoridad. Un rasgo definitorio de Einstein era su instinto inconformista y de rebeldía frente a la autoridad y la opinión convencional. Su éxito provino de desafiar la autoridad y maravillarse ante misterios que a otros les parecían mundanos. Este desprecio por la autoridad y su primitiva desconfianza fueron decisivos para desarrollar la poderosa independencia de mente que le dio el coraje necesario para cuestionar las creencias científicas establecidas. Él mismo proclamó que el respeto ciego por la autoridad es el mayor enemigo de la verdad. Aplicación: no aceptar verdades simplemente porque están establecidas o provienen de figuras de autoridad. Preguntar por qué constantemente y dudar de las premisas aceptadas, incluso en campos bien consolidados. Fomentar un espíritu crítico y la independencia de juicio. 3. Mantener un sentimiento de asombro y curiosidad. Einstein se asombraba ante misterios que a otros les parecían mundanos. La experiencia de su niñez con una brújula le produjo un sentimiento de asombro que lo motivó durante toda su vida, convencido de que detrás de las cosas tenía que haber algo profundamente oculto. Él decía no tener ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Esta curiosidad estaba presente desde niño. Aplicación: conservar la capacidad de asombro infantil ante los fenómenos cotidianos. No dar las cosas por sentadas, sino mantener una curiosidad activa y profunda sobre cómo funciona el mundo. 4. Buscar la simplicidad y la unidad subyacentes. Einstein sentía una profunda necesidad de unificar conceptos de diferentes ramas de la física. Para él, era una sensación gloriosa descubrir la unidad de un conjunto de fenómenos que al principio parecen ser completamente independientes. Creía en la simplicidad matemática como un rasgo característico de la obra de la naturaleza. La naturaleza, decía, gustaba de la simplicidad. Aplicación: intentar encontrar conexiones y principios unificadores entre ideas o fenómenos aparentemente dispares. Buscar la explicación más simple y elegante para un conjunto de observaciones. 5. Desarrollar un realismo físico y filosofía propia. A partir de la lectura de filósofos como Hume, Mach y Kant, Einstein desarrolló un escepticismo frente a los constructos mentales que se alejaban de las observaciones factuales, positivismo/empirismo. Sin embargo, con el tiempo,
Se inclinó hacia un realismo que creía en una realidad subyacente que existe independientemente de nuestras observaciones. Para él, la creencia en un mundo externo independiente del sujeto que lo percibe es la base de toda ciencia natural. Aplicación: estudiar filosofía para reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad. Basar las teorías en principios que, aunque abstractos, se refieran a una realidad física coherente, más allá de la mera descripción de fenómenos observables o probabilidades. 6. Utilizar un enfoque deductivo riguroso. Aunque apreciaba los hallazgos experimentales, Einstein enfatizaba el enfoque deductivo, partiendo de principios y postulados fundamentales. Creía que los grandes avances científicos rara vez provenían únicamente del método inductivo, analizar datos para encontrar patrones, sino más bien de la captación intuitiva de lo esencial de un gran conjunto de hechos, que lleva al científico a postular una hipotética ley o leyes básicas. Aplicación: no sentirse limitado por la necesidad de explicar todos los datos disponibles de inmediato. Formular principios generales audaces basados en la intuición y luego derivar conclusiones lógicas que puedan ser probadas. 7. Ser tenaz y persistente frente a los obstáculos. Einstein demostró una gran tenacidad, aferrándose a sus ideas incluso ante aparentes contradicciones y reveses. Era capaz de persistir en un problema durante años, volviendo a él una y otra vez. Su búsqueda de la relatividad general fue un esfuerzo arduo e intenso, que le dejó exhausto y atormentado, pero no abandonó. Aplicación: no desanimarse por los fracasos iniciales o la falta de éxito inmediato. Perseverar en la exploración de un problema, incluso si requiere abandonar enfoques que consumieron mucho esfuerzo. 8. Encontrar un equilibrio entre la colaboración y la soledad creativa. Aunque sus grandes avances a menudo surgieron de su pensamiento solitario, Einstein valoraba la interacción con sus pares. Utilizaba a amigos como Michele Besso y Mileva Maric como cajas de resonancia para sus ideas, discutiendo conceptos profundamente con ellos. La Academia Olimpia, su grupo de debate con Solovine y Avicii, fue crucial para desarrollar su filosofía de la ciencia. Más tarde, colaboró estrechamente con Grossman en las matemáticas de la relatividad general. Aplicación: combinar periodos de intensa reflexión solitaria con discusiones profundas con colegas de confianza. Usar la interacción como un medio para refinar y probar ideas, no solo para socializar. 9. Mantenerse conectado con las ramificaciones físicas y tecnológicas. A pesar de su preferencia por la teoría, la experiencia de Einstein en la oficina de patentes le resultó útil. El hecho de centrarse en cuestiones de la vida real le estimulaba a ver las ramificaciones físicas de los conceptos teóricos. Examinar solicitudes de patentes relacionadas con la sincronización de relojes, por ejemplo, influyó en su análisis de la simultaneidad en la relatividad especial. Aplicación: no aislar completamente el pensamiento teórico de los problemas prácticos y las tecnologías existentes. Buscar inspiración en cómo las ideas abstractas se manifiestan o podrían manifestarse en el mundo real. 10. Amar las matemáticas como el lenguaje de la naturaleza, aunque inicialmente no estaba claro para él cuán intrincadamente unidas estaban la física y las matemáticas. Llegó a desarrollar un enorme respeto por las matemáticas.
comprendió que las matemáticas constituyen el lenguaje que usa la naturaleza para describir sus maravillas. La búsqueda de la relatividad general le mostró el poder de las formalizaciones matemáticas abstractas. En sus últimos años, se guió por la atracción ejercida desde delante por la simplicidad matemática. Aplicación: reconocer y apreciar la belleza y el poder de las matemáticas como una herramienta para comprender la naturaleza, no solo como un conjunto de reglas. Buscar la elegancia en las formulaciones matemáticas. 11. Ser humilde y consciente de las limitaciones. A pesar de su genio, las fuentes describen a Einstein como una persona de sencilla humanidad, con auténtica bondad y una amable compasión. Era capaz de reírse de sí mismo y de su fama. Su sentimiento religioso cósmico le llevaba a una humilde admiración por el espíritu infinitamente superior que se revela en el incomprensible universo. Creía que la humildad era la base de la tolerancia. Aplicación: mantener una actitud de humildad ante la inmensidad del conocimiento por descubrir. No permitir que el ego o la fama interfieran con la búsqueda de la verdad. Reconocer que el conocimiento científico es siempre provisional e incompleto. En resumen, el genio de Einstein no fue solo una cuestión de inteligencia innata, sino una combinación activa de curiosidad apasionada, pensamiento imaginativo y visual, un desafío constante a la autoridad y el conocimiento establecido, una búsqueda tenaz de la unidad y simplicidad en las leyes de la naturaleza, un enfoque deductivo desde principios fundamentales, y una profunda apreciación de las matemáticas como el lenguaje de la realidad física, todo ello anclado en un sentido de asombro y humildad ante el cosmos.